Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales a este segundo encuentro sobre discapacidad y enfoque de derechos humanos desde una perspectiva integradora. Esta actividad que comenzamos la semana pasada es organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a través de su Consejo Departamental en Mar del Plata, dando conformidad a la resolución 731 del 2019 en el marco de la ley 15.296. A continuación vamos a darle la palabra al doctor Marcelo Larrandle, auxiliar letrado de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata y secretario del Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales en el mismo departamento judicial. Bueno, gracias Camilo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a hacer la presentación de rigor del docente que va a dar la clase del día, la segunda clase de este curso de discapacidad y enfoque de derechos humanos de una perspectiva integradora. Es el doctor Claudio Marcelo Alderete, quien es defensor público civil, cargo obtenido por concurso en el Consejo de la Magistratura en Neuquén en diciembre del 2014. También es representante del Ministerio Público de Neuquén ante el plenario de órganos de revisión de la Ley de Salud Mental 26657, profesor regular adjunto de la Universidad Nacional de Comahue. Se recibió en el 2004 de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue becario de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el sistema de sostén de beca, y como título de posgrado cuenta el diplomado en reformas a la capacidad jurídica en América Latina de la Pontificia Universidad Católica de Perú en el año 2020, el máster en aspectos jurídicos y gestión de recursos en materia de discapacidad del año 2017 en la Universidad de Castilla de La Mancha, España, diplomado en discapacidad y derecho en el año 2015 por ABA y Facultad de Derecho, Ciencias y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y tiene el máster en igualdad de género logrado en el año 2013-2014 en la Universidad de Castilla de La Mancha de España. Los dejo con mucho gusto con el doctor Alderete, quien hoy nos dará esta segunda clase en este curso de discapacidad y enfoque de derechos humanos. Bueno, ¿se escucha? ¿Se oye bien? Sí, perfecto, Bueno, Claudio. ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Marcelo, Camilo, muchísimas gracias por la invitación y por la organización de estos encuentros que sabemos que, bueno, si bien se comenzaron a dar en la provincia de Buenos Aires en función de una ley específica, son fundamentales en el ámbito judicial para concientizar, sensibilizar y comenzar a tener una información importante en la gestión judicial, ¿no? Como tiene que ver en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad. Así que desde ya, muchísimas gracias. Un poco la idea de la clase de hoy es hablar acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con estos conceptos que se escuchan de modo muy frecuente, que son los ajustes razonables, accesibilidad, diseño universal, su aplicación en el ámbito de los derechos sustantivos y, por supuesto, también en los aspectos que tienen que ver con el proceso judicial y en todo lo que hace al ámbito judicial, no circunscribirlo, como muchas veces acontece en la práctica cotidiana, al fuero de familia, ¿no? Que es una cuestión que sucede con mucha frecuencia en el ámbito judicial, es circunscribir el ámbito de la discapacidad a las cuestiones propias del ámbito del derecho de familia, cuando vamos a ver que hay muchos conceptos de aplicación práctica en todos los fueros y fundamentalmente en todos los procedimientos, y además que resultan necesarios, ¿sí? Entonces, la idea un poco es conversar esto, ¿qué es el ajuste razonable? ¿Cuál es el concepto? ¿Y cómo aparecen las otras figuras que tienen que ver con la accesibilidad y con el diseño universal? Algo de esto adelantó Agustina la semana pasada, ¿no? Y hoy es un poco intensificar. El concepto y la conformación, yo voy a ir exponiendo unas filminas. El concepto y la conformación del ajuste razonable es una figura jurídica que, si bien uno la puede, yendo para atrás, decir, bueno, es propia del ámbito laboral, es lo que se llamaba la readecuación de tareas, lo cierto es que también vamos a ver que en la jurisprudencia canadiense y estadounidenses aparece esta figura en relación al ámbito religioso, ¿no? Era acomodar en la década del 70 las necesidades religiosas a determinadas obligaciones laborales. Así se fue conformando este instituto,
que después alcanza de algún modo su consagración jurídica en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el tratado internacional que le da sustento, más allá de algunas normativas nacionales en algunos países que tenían una relación más propia del derecho laboral. No era adecuar, había me parece que alguna normativa, vamos a ver, de la OIT también que tenía que ver con la cuestión laboral. Pero ya la Convención le empieza a dar forma a este concepto y dice, el concepto de ajuste razonable es, o son las modificaciones y adaptaciones adecuadas y necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida, siempre para un caso particular y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, el ajuste razonable es modificar y adaptar de modo adecuado y necesario alguna situación. Tiene un límite, lo vamos a ver, que es que esa adaptación, esa adecuación no imponga en el sujeto obligado, en general uno ubica al Estado, pero puede ser un particular, una carga desproporcionada o excesiva, indebida. Vamos a ver cuándo es esa carga indebida, cuándo encontramos ese límite. Lo que sí podemos empezar a ver es que el ajuste razonable es una exigencia que se deduce del principio de igualdad. ¿Por qué? Porque a lo que aspira el ajustar algo es justamente a poner igualdad de condiciones a una misma persona en relación a otro grupo de personas, ¿sí? Y el presupuesto básico es la existencia de una situación discriminatoria. ¿Por qué? Porque tal vez la semana anterior Agustín algo habló de esto, de sea el efecto por ahí no había una intención de generar una situación de discriminación, pero una norma, una situación genera en un particular, en una persona, deja fuera del acceso a determinados servicios, a determinados derechos. Entonces ahí aparece la necesidad de adecuar, ¿sí?, la situación a través de instituto, de este instituto que llama este concepto que es el ajuste razonable que nos trae la Convención. Entonces, lo que vamos a analizar es dos temas o dos aspectos que me parecen importantes y son, una es qué se entiende por modificar, y hasta dónde modificamos o qué es lo razonable, y la otra, la otra idea, el otro concepto es cuándo el sujeto obligado puede decir, no, hasta acá el costo es excesivo, hay un límite, ¿sí? Vamos a ver que tampoco no se trata de un costo en términos económicos, sino que puede ser de diversa índole. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que en el tema de los derechos y fundamentalmente en la aplicación y en el hecho de garantizar los derechos de los colectivos más vulnerados, siempre va a haber un costo, ¿no? Va a haber una carga en el sujeto obligado. Acá señalo brevemente, dice, es el costo de proteger los derechos fundamentales y diseñar una sociedad inclusiva, siempre va a existir un costo. Si nosotros decimos, no, es un costo excesivo para el sujeto obligado, lo que tenemos que pensar es que si ese costo no lo asume, en este caso el Estado o un particular, lo va a asumir alguien que se va a ver imposibilitado de ejercer un derecho, ¿sí? Cuando decimos que el ajuste razonable aparece como una garantía de última instancia, ¿sí?, cuando ya todos los demás elementos o todos los demás conceptos que la Convención nos trae resultan insuficientes para garantizar una situación de igualdad en un momento determinado, ¿sí? Entonces, si además de eso hacemos uso del ajuste razonable, pero decimos que no porque hay una carga indebida, vamos a ver que dejamos afuera a una persona respecto del acceso a un derecho, ¿sí? De ahí la importancia de entender esto del ajuste razonable, que es una garantía que se aplica en última instancia, pero es sustancial admitirla, interpretarla con amplitud. La accesibilidad universal la tenemos que pensar, o la accesibilidad, el concepto de accesibilidad, es el lugar a donde uno va. Sería la situación a la que aspiramos. Eso es lo que nos trae la Convención. Cuando nosotros pensamos en hacer entornos, servicios, prestar un servicio de justicia accesible, es el lugar ideal al que aspiraríamos, ¿sí? Frente a ese dispositivo, la Convención nos trae, o el concepto del diseño que entendemos por el diseño universal, y en algunos casos vamos a ver el rediseño, que son las estrategias
para ir a ese sitio, pero en términos ya amplios, ¿sí? El diseño universal, es decir, pensando, por ejemplo, un procedimiento judicial en el cual podamos integrar a todas las personas dentro de la diversidad posible, ¿sí? Con edificios, uno visualiza en términos arquitectónicos las barreras, ¿no? El tema es después visualizar otras barreras que no se limitan solamente a lo edilicio. Entonces, si uno piensa en el procedimiento en términos de accesibilidad, tenemos que empezar a pensar diseñar un procedimiento civil, penal, administrativo, de cualquier fuero, que permita su aplicación o que en ese proceso las personas en situación de discapacidad, independientemente de la discapacidad que estén vivenciando, puedan participar en ese proceso en igualdad de condiciones que los demás operadores del sistema de justicia. Si cuando eso no es posible, porque puede suceder que diseñemos un procedimiento y aún así aparezca una situación singular que deje a alguien afuera o que aparezca una barrera, ahí tenemos que pensar entonces en el ajuste de procedimientos. Veremos que tiene una pequeña distinción pero sustancial respecto del ajuste razonable. Entonces, la accesibilidad universal es aquel lugar al que aspiramos cuando estamos diseñando algo, desde un procedimiento judicial, un edificio, ¿sí? Vamos a que eso que estamos diseñando sea accesible. Para eso contamos entonces con el diseño universal, ¿sí? Hay situaciones en las que uno piensa, bueno, la Universidad de Buenos Aires, que tiene edificios históricos de gran conservación y tienen un valor determinado. Entonces, lo que hay que hacer es conservar ese patrimonio histórico, cultural también, pero tratar de generar una estrategia de rediseño para permitir el acceso a los estudiantes, a las estudiantes que quieran estudiar en ese edificio, ¿sí? No limitarlo. Entonces, ahí estamos hablando de armonizar esto que es el patrimonio cultural histórico con el acceso, en todo caso, a la educación y cómo rediseñar un edificio que obviamente cuando fue construido la vigencia de estos conceptos no existía. Entonces, los ajustes razonables, cuando uno habla de los ajustes razonables, es una estrategia individual a nivel particular cuando con el diseño universal y cuando aspiramos a esa accesibilidad universal, no logramos incluir a todas las personas y dejamos a alguien afuera, ¿sí? Señalo algunas maneras de conceptualizarlos para que vayan quedando claros. Los ajustes razonables entonces están concebidos para ofrecer aseguramientos del derecho a la igualdad en casos particulares cuando los mecanismos reforzados no resultan eficaces. Volvemos a lo mismo. Entonces, cuando aquello que pensamos que era accesible dejó afuera a alguien, esa persona, y vamos a ver casos concretos dentro del procedimiento judicial, porque uno dice, bueno, con un edificio y un poquito de formación alcanzaría. No, la existencia de prejuicios muy consolidados en el ámbito judicial hacen que sigamos dejando afuera del acceso a la justicia a muchas personas. Entonces, como dice la genia de Agustina, que estuvo la semana pasada, dice, los ajustes razonables son aquellas medidas destinadas a adaptar el entorno a las necesidades específicas de ciertas personas que, por diferentes causas, se encuentran en una situación especial y que no pudo ser prevista con el diseño universal, aun cuando hubiéramos tenido las mejores intenciones, las mejores ideas, el diseño universal en muchas de las veces deja a alguien afuera. La particularidad, la singularidad del ser humano hace que en muchas situaciones alguien quede afuera. La observación general número 2 del Comité de las Personas con Discapacidad dice, la accesibilidad se relaciona con grupos de personas, mientras que los ajustes razonables se refieren a casos individuales, ¿sí? Ahora, esto que decimos, bueno, la verdad es que lo que está diciendo Claudio está claro, hay que ajustar, bueno, la cuestión es, bueno, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo? ¿Qué? Las posibilidades son infinitas. Y el concepto de ajuste razonable pareciera ser que no es muy complejo ni tiene muchas dificultades en aprenderlo. Ahora, si empezamos a desmenuzar un poco, decimos, bueno, ¿qué es lo razonable? Lo que para mí es razonable, lo que para Camilo es razonable o para Marcelo. Bueno, si lo razonable es tener un baño que empiece a adaptar la persona al baño o la persona al procedimiento y si no quedará fuera. ¿Lo razonable es lo ordinario, lo que ya existe? ¿O se puede mejorar? ¿Qué es lo razonable? ¿Y qué se entiende
cuando hablamos de que, bueno, el límite es la carga indebida, que yo no le puedo decir, pongo el ejemplo del Estado, yo no le puedo decir al Estado, bueno, usted tiene que generar estas modificaciones aun cuando sean muy costosas. Y el Estado, ¿en qué momento puede decir, sí, no, el costo económico ya se me constituye en un límite infranqueable? ¿Hablamos solamente de la carga indebida como en términos económicos o hay otros aspectos? ¿Sí? La autonomía universitaria, por ejemplo, ¿es una carga indebida para realizar ajustes razonables en un plan educativo? Yo le puedo, a través de una acción de amparo, decir a la Universidad de Mar del Plata, bueno, ustedes tienen que adecuar determinados planes educativos, y la universidad puede decir, no, están afectando mi autonomía, ese sería el límite. Esto vamos a ver un caso concreto que es paradigmático y tiene que ver con el caso Naranjo. Lo que tenemos que pensar cuando hablamos del límite para exigir ajustes razonables es cuáles son los costos de la medida. Pero también varias circunstancias. Por ejemplo, cuáles son los efectos discriminatorios que supone para las personas con discapacidad decirles que no a ese ajuste razonable. Cómo se consolidan determinados prejuicios. Si una universidad niega la posibilidad de adecuar un plan educativo, cómo eso puede llegar a resultar en términos disvaliosos para el colectivo de personas en situación de discapacidad que quieren estudiar en esa misma universidad la misma carrera, ¿sí? Cuando ven que una persona que forma parte de su colectivo está siendo discriminada por esa universidad. Entonces, hay efectos discriminatorios que no solo afectan a un particular, la negativa a realizar un ajuste razonable, sino que también conlleva efectos negativos para todo el colectivo. Tenemos que pensar también a quién le pedimos el ajuste razonable. ¿Se lo estamos pidiendo a una organización estatal pequeña, a un particular? ¿Sí? La entidad, la organización a quien se lo pedimos también entra en esta ponderación de los costos indebidos. Vamos a ver el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, cómo aparece esto acá. ¿Teníamos que habérselo pedido a la Cámara de Apelaciones, a los ajustes razonables, o aparecía la obligación de visualizar por parte de un organismo que se encarga de la Administración de Justicia de visualizar, en el caso de la escucha de un niño, que existían barreras y que necesitaba realizar ajustes razonables? ¿Sí? Si existía la obligación de la Cámara de visualizar esas barreras y las omitió, ¿existió una discriminación? ¿Existió violencia institucional por parte del organismo judicial? Lo vamos también a ver, o por lo menos es para que nos preguntemos, ¿no? El régimen de ayudas públicas que puede tener una entidad privada, por ejemplo, para realizar ajustes razonables, una ONG a la cual un asociado le pide determinadas modificaciones, y si la ONG está en condiciones de pedir ayudas estatales para realizar la adecuación de sus edificios, de sus actividades, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta, cuando se realizan los ajustes razonables, qué derechos están en juego, porque no es lo mismo el derecho a la... A ver, cuando hablamos del acceso al transporte, que el acceso a la salud, ¿sí? Necesitar una adecuación razonable en el ámbito de la salud, en la cual puede estar en juego el derecho a la vida, no es lo mismo que exigir desde el diseño universal del transporte hasta determinados ajustes específicos que puedan llegar a tener que ver con algún traslado en particular, donde lo que se juega no es lo mismo en términos de garantías, ¿sí? Y además, otro de los aspectos que tenemos que tener cuando hablamos de ajustes razonables, es decir, que es la última herramienta, el último recurso al que apelamos para tratar de poner a una persona en situación de igualdad con las demás, ¿sí? Cuando yo le digo a una universidad, bueno, si ustedes no me logran adecuar este plan de estudio, yo voy a quedar afuera. Lo que va a suceder, si eso no es posible porque existe alguna limitación, es que voy a quedar imposibilitado el acceso a la educación en esa universidad respecto de ese plan de estudio de esa carrera, ¿sí? Y ahí entonces vemos qué es todo lo que se juega. Y cuando hablamos de que denegamos la realización de un ajuste razonable, lo que tenemos que pensar es que la convención, otra novedad que nos trae es que en la conceptualización que hace sobre las formas de discriminación agrega un detalle en el artículo 2 y dice,
utiliza una fórmula habitual en los tratados de derechos humanos respecto a la discriminación y dice, bueno, cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económicos, social, cultural o civil de otro tipo, eso tendrá que ver con una cuestión discriminatoria. Pero también se incluye, entre todas las formas de discriminación, la denegación de ajustes razonables, cuando ello es obligatorio. ¿Sí? Por eso le señalaba el caso del fallo de Río Negro. Fue denegado ese ajuste razonable. Se trató de una situación de discriminación, todo lo que aparece respecto de ese concepto. Cuando estamos discriminando a alguien, hay un daño, hay una reparación. Cuando ese daño es ocasionado por un ente estatal, ¿sí? Por lo menos trato de dejar estas inquietudes, estas dudas que uno tiene cuando lo que sucede es por parte de un organismo judicial. Entonces, cuando denegamos un ajuste razonable, tenemos que tener en cuenta que podemos estar insertos en un motivo de discriminación por razones de discapacidad, ¿sí? Y en esto también vamos a visualizarlo. ¿Qué pasa si esa denegación del ajuste no es respecto de la persona en situación de discapacidad, sino de un familiar? Y acá aparece el género, la persona de cuidado, todas esas cuestiones que tienen que ver, que se relacionan y que aparece como vamos a ver un fallo también muy interesante, que es una forma sutil de discriminación, la discriminación por asociación. ¿Sí? Y en el colectivo de personas en situación de discapacidad, la figura de la cuidadora, que en general es la mamá, la mujer de la familia, la tía, la hermana, esto es muy interesante para observar y para ver cómo se trabaja en ir desactivando ese tipo de situaciones, ¿sí? Espero que se vaya entendiendo. Si hay dudas, si voy muy rápido, siempre la posibilidad de pedirla. Me cortan, Camilo, Marcelo, ustedes que llevan el control, me van señalando también, y quien desea hacer algún comentario, con todo gusto lo va señalando. La definición que trae, en esto es importante, me parece, la definición que trae la Convención respecto de la discriminación por motivos de discapacidad. Entonces yo le señalaba que incluye la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación por motivos de discapacidad. Entonces agrega algo novedoso. Y la expresión en igualdad de condiciones es también un elemento nuevo porque, es decir, habla en términos de inclusión o lo que la igualdad inclusiva, sustantiva, sustancial, es decir, la expresión en igualdad de condiciones atraviesa en general toda la convención, es un concepto que trata de empapar todo el cuadro normativo, ¿no? Pero me parece sí esta figura de, si denegamos un ajuste razonable y estaban dadas las condiciones para que eso sucediera y se diera ese ajuste, tenemos que tener en cuenta que estamos ante la posibilidad de estar generando una situación de discriminación por motivos de discapacidad, ¿sí? Justamente porque lo establece la Convención. La denegación de ajustes razonables como forma de discriminación por motivos de discapacidad. Porque pensemos en esto, que es la última estrategia que tenemos para poner a alguien en un pie de igualdad respecto de las demás personas y de ese modo poder acceder a un derecho, ¿sí? Que está en juego. Tomo una conceptualización de Luis Cayo Pérez Bueno, un autor español, como para desmenuzar un poco el concepto del ajuste razonable y en qué consiste esto. En general es una conducta positiva, la actuación del sujeto obligado. Visualizo el Estado, puede ser un particular, que tiene que realizar. Entonces, yo soy la universidad o algún organismo estatal, o alguna institución privada, tengo que realizar una modificación, una adaptación en el entorno, ¿sí? Tengo que cambiar algo. Esa transformación siempre, y acá tiene que ver con el diálogo de la persona en situación de discapacidad, esa transformación va en relación a las necesidades que requiere el otro, no las que yo pueda visualizar, porque le puedo errar, ¿sí? Entonces, y esto obviamente aplica para el caso individual y a las políticas públicas. De ahí el lema de la Convención, nada sobre nosotras y nosotras, de las personas que fueron dándole forma a ese tratado. Esto aplica, si se logró
generar un tratado internacional con esa participación, con más razón las políticas públicas a nivel municipal, provincial y nacional deben incluir esa posibilidad. Este diálogo va entonces desde lo macro a lo micro, y en el ajuste razonable, cuando yo necesito realizar un ajuste, obviamente que tengo que generar un diálogo con la persona que está interesada y que va a ser la beneficiaria de esa adecuación. Esto sucede cuando en esas obligaciones, en esas situaciones donde el diseño universal y las medidas de accesibilidad dejaron afuera a alguien, aun cuando hubiera existido la mejor intención en una situación, en una normativa, en algo que se diseñó, que se fue generando, pero apareció una singularidad, una persona, alguien que para gozar de determinado derecho necesita la adecuación en un caso concreto. Y acá aparecen los límites del sujeto obligado, que la carga no sea indebida, ¿sí? Pero lo indebido acá parece, a ver, lo razonable es como la adecuación imaginable, tenemos que usar la imaginación. Bueno, acá necesita ser uno, a veces ese ajuste razonable después se constituye en un beneficio para muchísimas personas, no solamente en el caso individual. Uno lo pienso en términos de diseño universal. Cuando uno logra realizar un ajuste razonable, después dice, bueno, eso que era, si hoy pensamos el formato de lectura fácil, decimos, oh, la verdad es que, como dice un amigo, chocolate por la noticia. ¿Cómo no lo podíamos escribir de un modo más sencillo, no? Pero había que pensarlo mucho para atrás, pensarlo en un tribunal de un país, con el conservadurismo propio de un organismo específico como es el ámbito judicial, ¿no? Y pensarlo en ese momento, 15 años atrás, decir un formato de lectura fácil pareciera ser algo insólito. Ahora, una vez que se obtiene, vemos que es una medida prácticamente de accesibilidad. No tiene, porque el formato de lectura fácil no va a un caso particular, afecta, resulta beneficioso para muchísimas personas, no es en un caso particular, ¿sí? Pero en ese momento, cuando apareció, uno puede decir, y así, o es mi modo de ver esto, ¿no? El tema del diseño del ajuste razonable, que uno dice, bueno, algo novedoso. Cuando lo logramos ver, decimos, claro, era por acá. Y ahí se constituyó en esa solución a un caso específico como la posibilidad de aplicarlo a muchos otros más, ¿sí? Y empieza eso que veíamos en un caso singular a tener mucha más aplicación, mucha más universalidad. Y la finalidad del ajuste razonable siempre es facilitar la accesibilidad o la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Ese es el elemento de garantía del derecho a la igualdad, ¿sí? Esa es la idea. Es decir, estamos realizando una modificación, una adecuación para que esa persona participe en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Cuáles son los? Uno dice, bueno, un beneficio. Hay una autora, Elizabeth Emmons, que tiene un estudio en el cual ella menciona y descarta la hipótesis de que los beneficios alcancen solo a un individuo en particular, al que se resulte beneficiario. ¿Por qué? Y acá aparecen, en cada caso podemos ver en qué consisten esos beneficios para otros actores involucrados. Es decir, cuando nosotros realizamos, y no vayamos a un ajuste razonable, vayamos a un ajuste de procedimiento o a medidas que se toman en el ámbito, en un procedimiento judicial, cuando vemos que aplicamos esto, el formato de lectura fácil, empezamos a ver que personas que no estaban involucradas en la temática empiezan a noticiarse del colectivo y sus necesidades. Y entonces esto empieza de algún modo también a generar una sensibilización en un grupo de personas que, si no era por ahí, difícilmente podía acercarse a estas inquietudes y estas cuestiones. En el ámbito penal, en el ámbito administrativo, ¿sí? Recordemos lo que decía al principio, en general las cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la discapacidad se manejaron muchísimas de las veces en el ámbito que hace al derecho de familia. Entonces, aplicar un formato de lectura fácil empieza a generar cierta sensibilización en la necesidad de realizar ajustes de procedimientos accesibles, pero en todos los procesos. Y ahí vemos cómo una medida de diseño universal que hace a la accesibilidad, cómo tiene beneficios en un montón de personas que por ahí no estaban involucradas o no tienen un alcance específico sobre esa resolución jurídica, esa resolución judicial que se dicta, ¿sí? Pero
empiezan a replicarlas. Si uno en el ámbito penal ve que en el foro de familia se dicta una resolución en formato de lectura fácil, bueno, ¿cómo no se va a poder replicar en el ámbito penal para que esa resolución sea fácil de entender para los sujetos, las personas involucradas? Sí, ahí vamos viendo cómo esto tiene amplios beneficios en términos de concientización, de sensibilización y de formación y de educación, ¿sí? Y que hace también a temas que es necesario seguir, además que es una obligación de los estados partes de la convención, lo dice el artículo 8 de la concientización, y después el 13 respecto de la capacitación a los operadores, refiere el ámbito penitenciario y los operadores judiciales. Y además vemos cuáles son las consecuencias cuando desconocemos las obligaciones en materia de discapacidad, que la posibilidad es asumir la responsabilidad internacional por determinados incumplimientos, ¿sí? Y vamos a ver alguna situación de ellas en el ámbito penal. Entonces, reitero, si voy muy rápido, si me van señalando. El diálogo necesario para realizar ajustes de procedimientos, para realizar ajustes razonables, para generar diseño universal, para ir a ese lugar que uno aspira a la accesibilidad mayor, es también involucrar a las personas que son las beneficiarias, ¿sí? Se aplica también, es decir, yo tengo que también saber qué necesidades requiere el otro, pero la observación general, creo que es la número 2, que habla sobre accesibilidad del comité, dice, también se aplica cuando el garante de los derechos debería haberse dado cuenta que la persona en cuestión tenía una discapacidad que tal vez obligara a realizar ajustes. A mi modo de ver, es lo que sucedió con la Cámara de Apelaciones y el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en el cual dice, bueno, la Cámara reconoce que hay un adolescente que tendría algunas dificultades para comunicarse y aún así no generó ningún ajuste para poder derribar esas barreras. Es decir, lo sabía, lo vio y no lo hizo. Pensemos también que las cámaras de apelaciones, más allá del nivel jerárquico, en general son órganos colectivos que revisan la decisión de una persona, ¿no? Después la cuestión jerárquica es otra cuestión, otro tema, pero en sí, o uno de la posibilidad de revisar aquello que una persona no observó, en este caso se les puede estar pasando a 3, ¿sí? Y se le pasa a 3 frente a la existencia, a la vigencia de una convención internacional. En el fallo después del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, es interesante observar cómo, me parece a mí, para mi gusto, se hace una mención constante al derecho a ser oído por parte del adolescente, que no es escuchado en segunda instancia, invocando justamente la imposibilidad de generar alguna comunicación, pero no se cita me parece que hubiera sido muy fructífero citar la convención y estos conceptos que nos trae la convención, ¿no? También justamente para educar. El derecho a ser oído uno lo maneja con más frecuencia, pareciera ser en las resoluciones judiciales. Estos conceptos nuevos, por ahí hubiera sido una linda oportunidad para establecerlo y establecer sus márgenes y sus posibilidades. Y acá entramos ahora a otro concepto que también nos trae la convención y que no es lo mismo. Y ya nos metemos más seguramente hay muchas personas que están dentro del ámbito judicial, y ¿qué son los ajustes de procedimiento? La diferencia del ajuste de procedimiento en lo que se refiere al acceso a la justicia es que en el ajuste de procedimiento no hay un límite por parte del ámbito estatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, le privamos a alguien del acceso a la justicia. Entonces, las obligaciones de prestar ajustes de procedimiento se desprenden directamente de los derechos civiles y políticos. Es medio aburrida la parte conceptual. Ténganme paciencia que ya llegamos a los casos donde uno puede decir, bueno, como nuevamente cito un amigo, chocolate por la noticia, esto ya lo sabemos. Bueno, vamos a ver aplicaciones concretas donde dice, ahora sí se pueden presentar situaciones concretas y ahí tenemos que salir a aplicar esto, ¿sí? El hecho de no proporcionar un ajuste de procedimiento en procedimientos judiciales, administrativos, civiles, cuando una persona con discapacidad concreta los requiere, constituye también una forma de discriminación por motivos de discapacidad en relación con el derecho de acceso a la justicia. ¿Sí? ¿Qué tenemos como ajustes de procedimiento? Bueno, seguramente si hay muchas operadores del derecho, verán en lo cotidiano cómo se van concretando esto de ajustar el formato de lectura fácil, las audiencias, hacerlas en otro lugar que no tenga que ver con el ámbito
con el edificio, la adaptación del proceso de la denuncia, puede ser, las comunicaciones con el juzgado, las cédulas. Hasta hace poco yo visualizaba una cédula, lo vimos con un compañero, que decíamos, el oficial notificador pone, dejo la cédula, el interesado no sabe leer ni escribir. Sensacional el efecto que había tenido esa comunicación institucional respecto a una persona que estaba involucrada en un proceso. ¿Sí? Ningún efecto. Es decir, y ahí vemos la importancia de estas formaciones y de instalar estas cuestiones, y a la vez también cómo la importancia de determinados operadores judiciales que cumplen una función sustancial como es la comunicación de las decisiones de un juzgado, pero que si no manejan esto, el oficial notificador seguramente se fue convencido de que cumplió con su función, dejó la cédula y agregó, bueno, el señor no sabe ni leer ni escribir, ni sabe lo que le di, pero estaba cumplido el acto jurídico de realizar la notificación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ver que quizás ese oficial notificador con otra formación podía haber generado o por lo pronto poner en conocimiento eso al juzgado, no simplemente dejándolo nacer, y el juzgado también tomar otro tipo de intervenciones en la situación concreta? ¿Cómo adaptar las declaraciones en el ámbito penal, en el ámbito civil? ¿Sí? En el ámbito penal también se da, y cómo a veces si uno no se da determinados tiempos, si uno no establece los tiempos de escucha, lo que sucede es no se pudo expresar. No, se expresó, quizás no lo entendí yo. La carga hay que pasarla también a quien no logró establecer determinados procedimientos para que esa escucha se torne con mayor amplitud, más tiempo, y se logre deducir qué es lo que transmitió la otra persona. Las lecturas de las actuaciones, cómo leemos, esto aplica también la accesibilidad. Cuando a veces me sucede, cuando uno habla de algunas cuestiones donde la aplicación de determinados ajustes en el procedimiento judicial beneficia no solamente al colectivo de personas en situación de discapacidad, sino también podría ser a una población rural con poca formación cultural. Entonces, la lectura de las actuaciones en formato sencillo lo que hace es poder comunicar bien, ¿sí? Esto es ajustar un procedimiento, el formato de lectura fácil. Creo que alguna compañera que está participando la semana pasada hizo algún comentario que estaba haciendo alguna tesis o que tiene que ver con la utilización del sistema de comunicación alternativa y aumentativa, y cuáles son las implicancias en un proceso, ¿no? Cómo si los operadores judiciales manejamos de mínima algunos conceptos mínimos en la posibilidad de comunicarnos en algunos casos con figuras, con signos, con comunicaciones, cómo puede propiciarse una mayor comunicación con las personas que están involucradas, y a quienes ya le cuestan, más allá de la imposibilidad o no de comunicarse, ya les cuesta asistir a un ámbito en el cual no se sienten cómodas. Nos sentimos cómodos quienes estamos en la zona, como dicen los españoles, quienes están en un ámbito de trabajo, quienes están en su zona. Ahora, cuando vamos al odontólogo y lo vemos al doctor y pone cara y ahí ya no nos sentimos cómodos. Y es al revés, cuando viene el odontólogo citado como testigo, no se siente tan cómodo como en el consultorio. Entonces, esa incomodidad, como uno, en situaciones que tienen que ver con la comunicación, cómo se agudiza. Entonces, ahí la imaginación de los operadores judiciales para ajustar los procedimientos de modo de lograr el objetivo, que es lograr una comunicación diáfana, ágil, ¿sí? Aun cuando para eso necesitemos que dedicarnos más tiempo, ¿sí? Voy a avanzar un poco. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, la idea, ¿cómo aparece esto de los ajustes razonables? Voy a avanzar un poquito. En Estados Unidos y en Canadá aparecen los antecedentes históricos. En Estados Unidos un poco con la libertad de culto, y que tenía que ver con, en algún momento aparece alguien que dice, bueno, yo quiero armonizar el ejercicio de mis obligaciones con la posibilidad de asistir al culto religioso. Aparece ahí, bueno, lo que se empezó a llamar como acomodo razonable. Esto que empezó una minoría religiosa fue extendiéndose en Canadá también, y apareció acá respecto de la necesidad de empezar a aplicar ese acomodo a las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo se da uno de los fallos sustanciales en la jurisprudencia estadounidense? Bueno, siempre lo cuento porque me parece interesante.
una persona que trabajaba y le pidió a su empleador, que era el Estado, una cocina, una mesada para poder lavar su plato, y el Estado le dijo, no, ya tiene una cocina adecuada en el baño. Obviamente ahí vemos las dificultades de que ella podía ir al baño, ¿sí? Ahora, la discriminación que se generaba o el trato disvalioso que implicaba que los compañeros, las compañeras de trabajo lavaran sus platos en la cocina porque la mesada estaba habilitada y ella tuviera que ir a hacerlo al baño. Era una situación poco deseable. Entonces acá aparece esto de lo razonable. El Estado decía, bueno, tiene una mesada, ya con una es razonable. Y del otro lado decía, no, lo razonable acá también tiene que ver con lo que yo requiero, ¿no? Con lo que. Y el costo de la medida en términos económicos para el Estado norteamericano era ínfimo, eran 150, 160 dólares, si no era una cuestión económica, sino que en ese momento, en el año 1970, la década del 70, decían, bueno, ya con que tenga una pileta alcanzaría. No, el estigma de que alguien vaya en su trabajo a lavar sus cosas en las cuales tomamos un mate, comemos, tiene un carácter simbólico, ¿no? Y ahora, y modificarlo también en términos de beneficio para terceros. Decir, bueno, realizamos los ajustes en el ámbito de trabajo para que esa persona sea beneficiada en todo lo que hace a su cotidianeidad laboral, ¿sí? Negarlo implicaba consolidar también una situación disvaliosa, ¿sí? Que es lo que a veces sucede cuando, y lo que tenemos que pensar es cuando nosotros decimos que no a una adecuación, a un procedimiento, lo que tenemos que pensar es en cuánto aportamos con ese no a seguir consolidando prejuicios y estereotipos respecto de las personas en situación de discapacidad. En esto, una cuestión a señalar es el lenguaje infantil, ¿no? Siempre me adelanto en cuando quiero decir algo, uno va tocando muchos temas. Una cosa es el ajuste razonable. Ahora, si nosotros reconocemos que el colectivo de personas en situación de discapacidad históricamente fue considerado asexuado, infantilizado, entonces no podemos utilizar ese lenguaje para un procedimiento judicial cuando vemos que lo que estamos haciendo es consolidando un prejuicio. Si no estamos, me parece a mí, salvo que la situación lo amerite y habrá que ver, pero no estamos, es decir, la comunicación clara se puede lograr de otro modo, no necesariamente infantilizando el lenguaje, porque lo que hacemos es consolidar ese prejuicio respecto de un colectivo que necesita que lo acompañemos justamente para dejar de lado ese estigma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en una comunicación judicial, o en una audiencia, o en cualquier modo en que nos comuniquemos, y utilizamos una comunicación aniñada, infantil, con lo único, si tenemos que pensar si eso es adecuado para comunicarnos, o si o alcanza con comunicarnos como dos personas adultas que se están comunicando, pero en un lenguaje más claro, ¿sí? Bueno, este caso que se había dado en Estados Unidos, lo que dejaba como análisis era el costo eran 150 dólares, no había ninguna carga excesiva en términos económicos, por lo menos, había más beneficios que costos, ¿sí? Pero el tribunal no lo vio. Había una afectación al daño moral que se pasó por alto, porque la persona que moralmente está siendo afectada es tener que ir a trabajar a su lugar de trabajo y cada vez que vaya, yo voy a lavar el mate y tengo que manejarme si yo fuera usuario de silla de ruedas, con mi mate ir a lavar al baño cuando todos lo hacen en un lugar específico. Pareciera ser y que no tiene un costo significativo. Y había en ese entonces, hablemos de 1970, una lectura muy tímida, informal, de lo que es el principio de igualdad. Avanzamos un poco para no. En Canadá se empieza, bueno, se va avanzando, si bien aparecen también con una cuestión de las minorías religiosas que piden un ajuste a fin de armonizar ambas posibilidades. Después se genera en Canadá, en el año 2007-2008, lo que se dio a llamar la crisis de los acomodos razonables. Pues eran todos acomodos razonables, ¿sí? Eso tiene como consecuencia un informe de dos autores, Bouchard-Taylor, donde hacen un desarrollo interesante de qué tenemos que entender, cuándo, cómo empieza a visualizarse eso.
El uso del kirpan, que era también, es decir, ya no tiene que ver en el ámbito de la discapacidad, sino de algunos colectivos y cómo, en este caso era una daga, y el respeto a determinados rituales religiosos, ¿no? Que tienen que ver con cómo armonizamos entre esos y la posibilidad de comparecer a un ámbito público portando una daga. Bueno, da para una discusión más amplia. ¿Cuáles son algunos antecedentes de la Unión Europea? La Directiva 78 del año 2000 obligaba, en principio, a realizar los ajustes razonables en el ámbito del trabajo. Acá vemos cómo uno dice, bueno, la readecuación laboral es el concepto que uno ubica cuando hablamos de esto. En España, el año 2013, sanciona una ley de carácter general que dice, bueno, el tema de los ajustes razonables es para todos los ámbitos sociales. Y acá un tema interesante que es, pensemos, todas las personas que están del otro lado, que estamos compartiendo este espacio, un ámbito social en el cual siempre me viene esta idea a mí permite graficar, un ámbito social en el cual las personas en situación de discapacidad no estén en desventaja. Salud, trabajo, educación, vivienda, familia, turismo, ocio, recreación, en todos los ámbitos yo creo que se encuentran con alguna barrera, con alguna desventaja, ¿sí? Entonces de ahí que tenemos que ver que los ajustes razonables tenemos que visualizarlo en todas esas esferas, ¿sí? En el Tribunal de Justicia Europeo dicta un fallo en el año 2008 muy interesante y que tiene que ver con esto de la discriminación por asociación. Ya empezamos a ver cómo se aplica a casos concretos. Una mamá de un hijo recién nacido con discapacidad es despedida porque como cuidadora tenía que dedicarle tiempo a su hijo y ella pidió una readecuación, un ajuste razonable en el horario en función de las necesidades de su hijo con discapacidad. El tribunal lo que dijo es, la directiva del año 2000 de la Comunidad Europea protegía contra la discriminación solamente a las personas con discapacidad o también al entorno, cuando ese entorno tiene una relación tan sustancial. Y es lo que pasa con la persona que cuida a esa persona en situación de discapacidad en la familia. En general, la mujer atraviesa estas situaciones, ¿no? El tribunal lo que dijo es una vía más sutil, y vamos a ver un fallo en Argentina también, más sutil, similar el fallo, y menos evidente de atacar a una persona y socavar su dignidad y autonomía, consiste en dirigirse no contra él o contra ella, sino contra un tercero que está estrechamente vinculado con este. En este caso, la madre. Si le limitaban esa posibilidad de adecuar una madre de único sostén de familia, viviendo con su hijo, si le limitaban la posibilidad de adecuar su horario laboral, justamente estaban generándole una situación disvaliosa, teniendo en cuenta el rol de cuidadora sustancial que cumplía con su hijo. Entonces, la prohibición de discriminación no se circunscribe a aquellas personas que sean ellas mismas o que estén ellas mismas en situación de discapacidad, sino también, en muchas de las veces, puede afectar también al entorno. Entonces, el fallo Coleman lo que señalaba esto, la discriminación indirecta o discriminación por asociación, que está además en la observación general número 2, que habla de accesibilidad del Comité de las Personas con Discapacidad. Es decir, uno puede ver que ya es una construcción que se va y que sería interesante, es una... El prejuicio social, ¿cuál es en estas situaciones? Dice, y utiliza a su hija, a su familiar para obtener un beneficio laboral. No, justamente, lo que visualiza es una imposibilidad de generar, de realizar sus obligaciones laborales y compatibilizarlas con sus obligaciones de cuidadora, como acontece con muchas mujeres en la familia. Entonces, de ahí la necesidad de tratar de invocar una adecuación laboral. Esto se dio en un fallo, creo que en los inicios de la pandemia, fallo Ramírez con Cava. El power se lo vamos a dar, creo que al final del cursado, para que lo puedan ver, y ahí van a poder rastrear, pero es Ramírez con Cava y es también. A mí lo que me deja un poco sabor a poco en algunos fallos es que poco se hace a las menciones de la convención como instrumento jurídico para analizar esas relaciones, esos conflictos que se dan y que llegan a los tribunales. A veces se utiliza mucho la Convención de los Derechos del Niño, que por supuesto que es exacta, pero hacer converger ambos tratados me parece que enriquece por ahí la discusión.
En el tema de la diabetes se dio, bueno, cuando determinadas enfermedades generan una discapacidad. En Glorcon, Suiza, esto también es un fallo para el que puedan rastrear y buscar, y se eximió a una persona en particular de realizar el servicio militar obligatorio en un lugar determinado. Él lo quería realizar, pero quería realizar, dijeron no, es decir, quería cumplir con su deber cívico, lo que quería es que le puedan brindar la posibilidad de hacerlo de acuerdo a sus singularidades, ¿sí? La obesidad como causa de discriminación o como factor que genera una discapacidad aparece también en un tribunal, en un fallo del Tribunal de Justicia Europeo, de la Unión Europea. Bueno, en otro que es CAM contra Turquía del año 2016, la matriculación en la Academia de Música porque la persona era ciega, y se dijo que no se habían realizado los ajustes razonables para que ella pudiera, en todo caso, disfrutar de esa formación académica, ¿sí? Y vamos viendo cómo acá empezamos a meternos ya en casos concretos, cómo se llegaron a los tribunales. Yo trato de buscar tribunales de Europa, Latinoamérica, después yendo a casos específicos en lo nacional y en lo local, incluso en la provincia de Neuquén, y a la vez tener distintos puntos, ahora nos queda una hora, distintos puntos de referencia, no solamente el ámbito que hace a determinados derechos, por ejemplo, a la salud o al trabajo, sino otros también que tienen con esto del deber cívico. Hay un fallo muy interesante que vamos ahora a ver. Hoy, pensemos que los cajeros automáticos, hoy incluso salió acá en la provincia de Neuquén, que el Banco Provincial habilitaba algunos cajeros para poder manejarse con el dedo pulgar o las huellas digitales, ¿no? Esto lo visualizamos con una medida de accesibilidad. Ahora, pensarlo en tiempos atrás, eso aparecía como algo novedoso. Por eso digo, aquello que en su momento se generó como un ajuste razonable, hoy lo podemos ver como medidas que hacen al diseño universal, ¿no? Que los cajeros tengan una accesibilidad mayor, ¿sí? Respecto del modo de utilizarlos. H&M con Suecia es también un fallo muy interesante que tiene que ver con la construcción de una pileta en un lugar urbanístico en el cual en principio estaba prohibido realizar algunas modificaciones. Esta persona necesitaba esa pileta y el Estado, estamos hablando de, incluso, veamos qué países, ¿no? Suecia, que en estos ámbitos tiene algún desarrollo interesante, y aún así llegan a tener que judicializarse determinados planteos. Hay un fallo Z versus Irlanda. Acá se mezclan lo interseccional. Una mujer empleada tuvo un hijo mediante una subrogación uterina y como ella no podía llevar a término el embarazo, solicitó una baja por maternidad que en principio le fue denegada. El tribunal lo que dijo fue no hubo discriminación. El estado de salud no la limitaba para una participación completa y eficaz en la vida profesional en igualdad de condiciones con otras trabajadoras. Si uno lee nuevamente el fallo de Artavio Murillo, hay una muy breve referencia a la infertilidad como la posibilidad de estar en una situación de discapacidad, ¿sí? No es la idea meternos en ese fallo en particular, pero si uno lo puede leer, va a ver que encuentra una referencia ahí de la Convención de la Corte Interamericana en cuanto hace un concepto ahí que deja como para que nos sigamos preguntando, ¿no? Si la infertilidad genera alguna situación, si deja a una mujer en situación de discapacidad, ¿sí? Traigo algo de jurisprudencia en los Países Bajos, el tema de la dislexia. Bueno, empleado en un taller de reparación es lo que uno ubica en cuanto a la readecuación de tareas en el ámbito laboral. El tema del usuario de silla de ruedas en Irlanda, el año 98, la entrevista se tenía que realizar en un lugar accesible y se había realizado en un lugar inaccesible. Bueno, por ahí son fallos que tienen más que ver con el ámbito laboral. Y acá me voy a el tema de los ajustes razonables específicos y donde empieza a aparecer, más allá de la diferencia conceptual, cómo convergen en términos fácticos, en una situación concreta, lo conceptual se nos empieza a mezclar y decimos, bueno, la idea es que se logre esa idea que tenemos, independientemente de que entre por el ajuste razonable, por el ajuste de procedimiento, lo que queremos es la participación plena de esa persona. En Australia, una persona que había nacido sorda y utilizaba la lengua de señas australiana, Auslan,
es citada por la Fiscalía General para integrar un jurado. Dice, bueno, cuando se anoticia en la Fiscalía que esa persona se comunicaba mediante la lengua de señas, lo que dicen, bueno, a ver, la vamos a dispensar de esta obligación cívica, así que vaya tranquila, despreocúpese, no, usted no va a venir a cumplir con esta obligación. ¿Qué pasó? Esa persona quería participar y quería justamente realizar esta actividad que también la empoderaba en términos de ciudadanía, ¿sí? En términos políticos también. El hecho de participar en un jurado. Después decimos, bueno, es la participación del pueblo en las decisiones judiciales, y acá una decisión del órgano exclusivamente por una situación de discapacidad la dejaba fuera, lo que había hecho era justamente discriminarla por motivos de discapacidad. Esto llega al comité como una discusión, y el comité dice, efectivamente, sí, hubo una discriminación. Además, lo que en términos, la riqueza de que pueda participar, y acá vemos esto de los beneficios, que no solamente para el jurado, para todas las personas que intervenían en ese proceso, que esté participando una persona sorda, que necesitaba un intérprete, sino también como en términos educativos, simbólicos, lo que genera esa participación de una persona en situación de discapacidad en un jurado a través de un ajuste razonable, que podía ser, dijo el comité, por ejemplo, con un intérprete en el cual se realice un acto jurídico sobre la confidencialidad, que tenía que dejarse plasmado respecto de esa intervención del intérprete, pero que el Estado australiano no había agotado las posibilidades de proporcionar algún ajuste razonable. Visualizando, decían, bueno, un intérprete. Ahora, si no, en general lo que se dice es, lo que pasa es que no puede participar nadie, solamente tienen que estar los jurados en la deliberación. Bueno, sí, lo que va a hacer este intérprete es simplemente comunicar y transmitir, ¿sí? Y asumiendo el deber de confidencialidad, ¿sí? Que eventualmente verán cómo encuentran ese acto jurídico para respecto al intérprete, pero si no, lo que estamos haciendo es dejarlo afuera por motivos de discapacidad. Entonces, el comité lo que concluye en este caso particular es la negativa a suministrar interpretación aula sin evaluar minuciosamente si constituiría una carga desproporcionada e indebida, equivale a discriminación por motivos de discapacidad. El Estado lo que decía es, acá vemos cómo la carga indebida puede no ser un factor económico. El Estado australiano decía, lo que pasa es que se estaría involucrando en una cuestión en donde no puede un intérprete participar en las deliberaciones. La carga es indebida, nos estarían obligando en algo que la verdad es que es, y no hay una carga indebida, porque acá se puede hacer participar al intérprete, ¿sí? No va a deliberar, ni la idea es que pueda influir, sino que simplemente comunique y transmita en el espacio de esa deliberación a esta persona que está formando parte del jurado. Y en términos simbólicos, todo lo que significa en cuestiones de ciudadanía que alguien en situación de discapacidad esté participando, ¿sí? En la administración de justicia, en el ámbito penal, por ejemplo, ¿sí? Me parece que eso es muy interesante para ver, y acá vemos ya cómo nosotros estamos en la provincia de Neuquén, y ya muchísimas provincias van reformulando los códigos procesales que ya son obsoletos, y se van estableciendo los juicios por jurados. Entonces, esta posibilidad de que alguien en el jurado participe y necesite que se le realice un ajuste razonable, hay que ponderarla, ¿sí? Y esto acá vemos cómo afecta fiscalías y operadores que forman parte del ámbito penal, ¿sí? Donde en caso de negar ese ajuste razonable, veamos toda la historia completa. Si lo denegamos, podemos llegar a estar discriminando, y la posibilidad incluso después de asumir responsabilidad internacional justamente por no propiciarle una participación ciudadana en un instituto como es el juicio por jurado, en el cual, entre otras cuestiones sustanciales, valoramos esto de la participación social en la administración de justicia, ¿sí? Señálenme, Marcelo, Camilo, si voy bien, si hay alguna inquietud. Estamos perfectos por ahora, Claudio. Bueno, como vos dijiste antes, si alguien quisiera preguntar a alguien algo, interrumpir a Claudio, está en la opción con los micrófonos abiertos para que así lo hagan. Bueno, sigo avanzando en esto de los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento en la esfera penal. Yo visualizo,
puede haber miles de dimensiones, yo logro ver 3 o algunos puntos para empezar la discusión. En el ámbito penal, los derechos de la víctima, ¿no? Todos los ajustes que tenemos que hacer de procedimiento para poder comunicarlos, para poder generar un proceso que sea accesible. Los derechos de la persona imputada o condenada, que después implican también en el cumplimiento de esa sanción penal, que puede ser ¿no? en dónde, cómo y a la vez lo que implica los ajustes razonables respecto de las personas condenadas, privadas de su libertad, y las experiencias o la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ximénez López, Chinchilla Sandoval, Huachala Chimbó, y ahora vamos a ver un caso que hubo un acuerdo amistoso en la Argentina. Entonces, los derechos de la víctima, la persona imputada o condenada, si la persona imputada y todo el procedimiento, como tenemos, si a la persona imputada que tiene problemas de salud mental le damos una notificación que le decimos, para más información, métase en www y vea la ley de salud mental, y está en un calabozo, difícilmente puede acceder a esa información que le estamos diciendo. Esto me pasó en un caso particular donde me dejaron esto y era, si él quería tener más información sobre la ley de salud mental, la notita que se podía meter www, obviamente estaba en un calabozo, en una comisaría en el interior de una ciudad de la provincia de Neuquén, muy difícil que pudiera acceder a toda esa información que el Estado estaba diciendo que se la iba a garantizar. Los derechos de la persona imputada o condenada, hay un fallo interesante, pero ya que visualiza el tema de la perspectiva y que algo de esto habló Agustina la semana pasada, que tiene que ver con, en un caso particular en la provincia de Neuquén, en el ámbito penal, donde el joven que había llegado acusado de un delito, no recuerdo cuál, necesitaba unos audífonos para poder comunicarse. No había tenido esos audífonos a lo largo de toda su vida justamente por las ausencias del Estado en visualizar estas particularidades, y al momento de realizarse el juicio se le facilitan estos ajustes para que pueda comunicarse. Entonces, ahí me parece interesante el fallo, creo que es Florencia Martini quien hace el voto, y ella dice, bueno, tenemos que tener una perspectiva en materia de discapacidad, terminan la aplicación, la interpretación de la ley penal que aplican, tiene que ver con esto, con observar las circunstancias personales de esa persona, de cómo llega al ámbito penal después del abandono absoluto que había tenido el Estado, pero cuando tenía que escucharlo, tenía que comunicarse en un ámbito específico, como es el punitivo, sí le había propiciado ese ajuste mecánico para que pudiera comunicarse, que no se lo había dado, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, ¿sí? Interesante cómo, por lo menos dice, bueno, los ajustes razonables que el Estado no efectuó en su momento, tenemos que, por lo menos como ajuste de procedimiento, ver en cuanto a la interpretación de la ley penal que se le va a aplicar. Creo que el joven tenía 21 o 22 años. En esto de las experiencias que o la jurisprudencia que existe en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del ámbito penal, me remito rápidamente a Ximénez López, Chinchilla de Sandoval, Huachala Chimbó contra Ecuador, que son situaciones que llegaron y que tenían que ver con personas privadas de su libertad, que perdieron la vida. En el caso de Huachala Chimbó, desapareció de un neuropsiquiátrico. Chinchilla Sandoval y Ximénez López, ambos estaban en una prisión, y la situación de discapacidad agravó esa pena que había establecido el Estado de privación de la libertad. ¿Cómo uno termina asumiendo una responsabilidad internacional? ¿Sí? En la provincia de Salta, hace poco, la Argentina realizó un acuerdo que la Defensoría General, el señor Cardoso Subía, era una víctima de todo el procedimiento penal. Lo que había sucedido con él es que, esto lo van a tener también a disposición, lo que se llama el bagallero, que cruza con un bote el río Bermejo, y el señor cruza desconociendo qué llevaba. Cuando lo detienen, se desconocen sus circunstancias personales, y
termina detenido, termina procesado, finalmente es absuelto, nunca logró interpretar el proceso, nunca logró entender por qué motivos estaba ahí, ¿sí? Esto llega como denuncia al comité y la Defensoría General logra un acuerdo amistoso en el cual se reconoce las violaciones de los derechos de esta persona que estaba en una situación de discapacidad y nunca había logrado entender todo lo que había sucedido alrededor de esa situación que implicó subir en el bote un cargamento que no desconocía que era y que eran estupefacientes. Fue indagado, procesado, sometido a un régimen de prisión preventiva. Nunca logró, obviamente, en el marco de todo esto, existieron diversas intervenciones judiciales que nunca advirtieron esto y la necesidad de establecer barreras y realizar un procedimiento adecuado con ajustes razonables, con ajustes de procedimiento accesibles, ¿sí? Esto implicó que la Argentina realice su reconocimiento internacional, establezca un acuerdo, le dé publicidad a esto, que uno lo puede lo puede buscar en las redes y aparece. Se estableció una reparación económica para el señor Cardoso y además se comprometió la Argentina a, obviamente, capacitar, más allá de que del acuerdo en sí aparece como una obligación de la Convención, esto de la capacitación de los operadores del servicio penitenciario y del ámbito judicial. Pero acá vemos cómo en el ámbito penal es importante esta formación, ¿sí? Porque si no, justamente el señor Cardoso finalmente terminó absuelto, ¿sí? Su situación de discapacidad y el desconocimiento de los operadores judiciales terminó agravando una situación que, de conocerse algunos conceptos mínimos, seguramente podía haber sido, creo, evitada. Otros fallos que son interesantes de ver en la región, en Latinoamérica, pasó al caso Furlan y Argentina, y vemos si el tiempo procesal puede ser un ajuste razonable. Esto hay algún autor que lo maneja. Y acá lo que me interesa, sí, en tema, el fallo Naranjo Emilio contra Universidad de La Matanza, que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que termina adhiriendo al dictamen de la Procuración. Quizás muchas de las personas que están acá, este caso, como otros conceptos que ya vimos, por su cercanía a los temas, ya lo conocen, y otros no, u otros tengan una aproximación superficial. La idea de tocar este caso en particular es ver el tema de la carga indebida. Algún autor señala, algún autor de importancia y con trayectoria y prestigio, que podría tranquilamente acá el tema de la autonomía universitaria constituirse como el límite de decir, cómo acá aparece la carga indebida para decirle, en todo caso al estudiante, mire, que usted toque la autonomía universitaria es el límite, ¿sí? Lo que pasó en el caso concreto es Emiliano Naranjo, estaba estudiando el profesorado de educación física, restaba realizar algunas materias y solicitó la adecuación, la universidad denegó las mismas, la adecuación. Finalmente el caso llega a la corte, donde obviamente le dan la razón al profesor Emiliano Naranjo, quien además hoy se ha constituido no solamente su caso, sino él en una persona que tiene, la verdad es que comparte muchísima información y puede compartir no solamente su experiencia personal, sino también su formación respecto del colectivo y todas estas cuestiones. Entonces, ¿cómo termina eso acá analizándose el principio de autonomía? Si podemos oponerle el ajuste razonable a una universidad o si la universidad dice que hay un límite infranqueable como es la autonomía universitaria. Discúlpenme un poco la dicción, lo que pasa es que estoy con un tratamiento ontológico, entonces me complica hablar rápido, claro y tratar de meter en las 2 horas todo lo que esto, todo lo que tengo para conversar en un tema que a mí me obsesiona, me gusta y me interesa muchísimo. Voy armonizando normativas, fallos de la región locales. La ley de contrato de trabajo, uno podía ubicar ahí, sin que se hable del concepto de ajuste razonable, la reasignación de tareas como aquello lo más parecido, ¿no?, en los hechos. La prisión domiciliaria de las personas en situación de discapacidad es un ajuste razonable de la sanción de la privación de libertad.
podría, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa prisión domiciliaria además requiere cuidadores, apoyos, ¿sí? Como hay un fallo del año 2014 del Tribunal Constitucional de Perú, que se llama el fallo del mercado Plaza Vea, el de los perros lazarillos, que era, no me acuerdo si es una pareja o una persona en particular, que necesitaban, para movilizarse e ingresar al supermercado, la ayuda de un animal, un perro, lazarillo. Llega el planteo y el límite de la carga indebida que decía en estos casos, por ejemplo, el supermercado decía, bueno, el mantenimiento de la higiene en un supermercado, que no podemos dejar entrar a... Y obviamente el fallo hace lugar al planteo de esta familia y dice, no, eh, uno entra con los zapatos ya y genera cierta suciedad en el ingreso a un supermercado de igual modo que un perro, pero el perro está adiestrado para que no genere, no defeque en el supermercado y si está por hacerlo, la gente pueda advertirlo, ¿sí? Pero invocar que va a largar pelos o esas cuestiones parecieran ser que eran insuficientes para imposibilitarle a estas personas ingresar a un supermercado, hacer sus compras y manejarse con autonomía, ¿sí? Es algo que uno dice, bueno, nuevamente cito, y la estoy citando varias veces esta frase, chocolate por la noticia, sí, bueno, hay que aplicarlo después, ¿sí? Y ahí vemos cómo aparece esto, la potencia de la convención, en el caso concreto, para generar también esto de la autonomía, es decir, la persona quiere ir al súper, elegir sus productos y ir al súper como va cualquier persona, tiene que tener esa posibilidad, si lo hace con una ayuda animal, como un perro lazarillo, bueno, hay que adecuar, avisará cuando ingresa, ¿sí? Pero puede hacerlo. Alan Rodríguez contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue esto en el año 2016, la adecuación de un proyecto educativo individual, ¿sí? Para poder obtener el título. Edwin Rojas, que es el juez de familia no vidente en Perú, ciego, que lo vamos a dejar para el que son fallos de la Corte Interamericana que tienen que ver con los ajustes razonables en el ámbito penal, en el ámbito o en lo que hace al cumplimiento de una medida efectiva de privación de la libertad. La importancia de eso, porque una persona, en todo caso, está privada de la movilidad, tiene limitada su libertad, no puede perder la vida por estar vivenciando una situación de discapacidad y que el Estado agrave esa sanción por su situación de discapacidad, ¿sí? En esto el artículo 13 es claro, donde habla de la formación respecto del personal penitenciario. Y esto que mencionaba antes, en México, en el año 2013, la Corte Suprema de Justicia Mexicana que dicta el primer fallo de lectura fácil en la región y cómo eso impactó en la región en términos simbólicos, ¿no? Yo lo que pienso, digo, bueno, pensemos el contexto en el año 2013, cómo estamos en la Argentina para decir, bueno, cómo podemos mirar para un país que un máximo tribunal está adecuando una resolución judicial, cuando nosotros, una coma, un punto, algo podía, ¿no? En la cédula se observa, y digo, acá el máximo tribunal de un país visualiza una situación singular y dice, bueno, esto, y eso que en un momento se parecía algo, bueno, novedoso, después es un beneficio para todo el colectivo y para un grupo de personas que necesita una comunicación más ágil, más fácil, más llana, más transparente, ¿sí? Y además hace un mejor servicio de justicia. El caso de Edwin Rojas es el juez de familia de Perú, y acá vemos esto cómo se involucra en el cupo del 4% de las obligaciones estatales, que los cupos son medidas de acción positiva, no son ajustes razonables. Cuando uno establece porcentajes para el acceso a los puestos laborales en el ámbito estatal, son medidas de acción positiva para generar un beneficio respecto del colectivo. Pero acá me interesa, nosotros vivimos una realidad particular en la provincia de Neuquén con el Consejo de la Magistratura, que genera constantemente cargos para el ingreso al Poder Judicial, y podría suceder esto. Y una matrícula de personas que ejercen la abogacía, en los cuales tenemos que visualizar estas posibilidades, ¿no? De que alguien decida, encontrándose en una situación de discapacidad, también concursar para ser funcionario o funcionaria del Poder Judicial, como en el caso de Edwin Rojas, y decida concursar por un cargo específico. Y la obligación del Estado de realizar ajustes para ese cargo, ¿sí? En el caso de Perú, Edwin Rojas se presenta para rendir un cargo de fiscal, se le dice que no podía rendir porque
por su situación particular, no vidente, y el Consejo de la Magistratura, una vez que la apela, lo que le dice es, no es que lo estemos discriminando, solo que usted no puede ejercer la función. Bueno, lo estaban discriminando. Y la defensa del Consejo de la Magistratura era que había un artículo específico que decía no podía ser ciego, sordo o mudo. Entre otras razones, se ponía en duda la labor que podría ejercer un magistrado invidente. Pasa el concurso para fiscal, interpone una acción de amparo y logra concursar como juez de familia. Se realiza el concurso con los ajustes razonables que él requería para poder realizar el concurso. Hoy en día ejerce la magistratura en Perú. El detalle que había sucedido en ese entonces y que tenía que ver cómo lo simbólico acá, y esto de la corporación en términos, me refiero a la corporación cuando la corporación da respuestas que no son las que la sociedad necesita. La respuesta que dio en ese momento ahí fue, alguien pidió un juicio político a la magistrada que había hecho lugar a la acción de amparo respecto de Edwin Rojas, ¿sí? Finalmente no prosperó ese juicio político, pero bueno, en lugar de generar, ¿no? de propiciar decisiones como esa, pareciera ser que la castigaban, ¿no? A esta magistrada que le había hecho lugar a esa acción de amparo y a partir de la cual se le realizaron los ajustes razonables, concurso y pudo participar y hoy participa en la Administración de Justicia, ¿sí? Con los ajustes razonables en su despacho que él necesitará para realizar su función. Imaginemos cualquiera de nosotros, yo hablo desde el lugar de defensor, ejerzo como defensor en el interior de la provincia de Neuquén, pero independientemente de las circunstancias particulares que tengo hoy, si mañana vivenciara alguna ceguera, alguna imposibilidad visual, quisiera seguir siendo defensor porque es algo que me gusta hacer, disfruto mucho. Necesitaría eventualmente que el Poder Judicial de la provincia de Neuquén realice algunos ajustes en términos prácticamente informáticos para que yo pueda realizar mi función de un modo mucho más accesible, ¿sí? Pero el tema de realizar el trabajo con los ajustes, hay también toda una cuestión simbólica y sustancial y que tiene que ver con el reconocimiento de ciudadanía. Esto que hablaba respecto de alguien de participar en un jurado es el reconocimiento de la ciudadanía en todo su esplendor. Administrar la justicia, ¿sí? En esa posibilidad quizás única de un ciudadano que va a formar parte de un jurado, ¿sí? Cómo aparece la carga simbólica y la importancia de los ajustes y la importancia de visualizar estas cuestiones. Volvemos sobre las normativas, esto lo vi, algunos puntos, bueno, el convenio de la OIT del año 83, el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, el prisión domiciliaria, el artículo 32 del Código Civil. Esto de los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento. Cuando hablamos de los ajustes de procedimiento, no, por eso mencionaba al principio, hay una idea por ahí a veces que en otros fueros, bueno, la persona con discapacidad es tema familia, no. Tenemos en el ámbito civil, para un proceso específico, algunas cuestiones que hacen y que por ahí son significativas por la persona que va a transitar ese proceso. Ahora, algunas directivas propias del ámbito civil son aplicables también a todos los fueros. Esto es la entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado. Es aplicable a cualquier proceso en el cual participe una persona en situación de discapacidad, porque es la posibilidad también de visualizar y entablar ese diálogo para ver qué necesita el otro para poder comunicarnos, ¿sí? El artículo 35 que habla de la entrevista personal, esto de que las entrevistas personales se realicen en los domicilios, ya uno puede decir que también, pensándolo 20 años para atrás, un juzgado que nos podía llegar a decir, téngase presente en caso de corresponder o en caso de ser necesario, ¿no? Como antes, obviamente, no había ninguna normativa que pueda darle entidad y el tratamiento judicial respecto de estas situaciones era residual. Entonces, que un juez, una jueza se acerque a un domicilio de una persona en situación de discapacidad que le estaban restringiendo una esfera de su libertad, lo que nos respondían era, bueno, téngase presente en caso de resultar necesario, ¿sí? A ver, la inmediatez es necesaria, ¿sí?
Entonces, ahí la importancia de... Pero esta inmediatez es necesaria también para todos los procesos, ¿sí? No es propia del ámbito de familia. Y el artículo 35, si bien no habla, nos dice la inmediatez, no nos dice una sola entrevista. Quizás una puede... Ahora, pueden ser varias. Y también, y acá vuelvo a lo que había dicho anteriormente, en la entrevista personal, que nosotros necesitamos comunicarnos, no hablemos esto del lenguaje infantil cuando no es necesario. La persona necesita que se comunique. Pero si hablamos un lenguaje infantil, consolidamos un estereotipo, la infantilización de las personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Que es lo que tenemos que empezar a desactivar. ¿Sí? Entonces, el lenguaje tiene que ser claro. Lo infantil es consolidar algo que tenemos que desactivar. Soy reiterativo en esto, ténganme paciencia, pero me importa señalarlo. Pero ya vamos terminando. Perdón. A ver, no, hice acá nada. Sí, se dejó de compartir. Ahí está. Vamos bien, no hay preguntas. Igual ahora dejamos un espacio para preguntar. Bueno, la aplicación de los ajustes razonables y cómo aparecen también desde el ámbito judicial. Siempre vemos que tenemos, respecto del colectivo de personas con discapacidad, hablamos que tienen el acceso a las prestaciones sin límite alguno, la cobertura del 100%. Pero lo que vemos es que hay constantes reclamos del colectivo de personas en situación de discapacidad respecto de las horas sociales para los reclamos de coberturas de salud. Es decir, aquello que el Estado se supone que les garantiza el 100% tienen que ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lógica empresarial de las obras sociales, de cualquier seguro, es, obviamente, resarcir los casos individuales en lugar de prevenir y cubrir lo general, como cualquier seguro. Esa es la lógica empresarial que uno visualiza. Ahora, hay un fallo que a mí me pareció en ese momento interesante, del año 2007, de acá en la provincia de Neuquén, donde hicieron una acción procesal y el tribunal en ese entonces le reconoció 6.000 pesos de daño, ¿no? A la familia que era por una cobertura. Y en ese momento 6.000 pesos eran, digo, claro, les conviene a la obra social seguir vulnerando esos derechos. Total, la sanción es mínima, como lo mismo que acontece en el ámbito del derecho del consumidor. ¿Sí? Las empresas prefieren seguir pagando montos que hacen al daño punitivo ínfimos porque no le genera ninguna afectación monetaria. Pero además, en general, pensemos esto en el ámbito, lo hago más en términos de pregunta, ¿no? En general uno va con la acción de amparo, pero sabemos que la acción de amparo se circunscribe a restablecer aquellos derechos que están vulnerados, pero no podemos reclamar el daño económico, el daño moral, eso. Ahora, ¿cómo la observación general número 6, que habla de discriminación, del comité dice, bueno, tienen que existir recursos jurídicos y sanciones apropiadas y efectivas. En general, voy por contra la obra social, por el daño moral, por la cobertura, me hacen lugar, pero después tengo que iniciar otra acción para reclamar el daño moral. ¿Sí? Sabemos lo que implica iniciar un proceso, todos los costos anímicos que hay alrededor, independientemente de que sea actor y que esté reclamando un montón de dinero y que uno tenga algún viso de verosimilitud en que el planteo va a prosperar. Estamos en un juicio que hay que reclamar y va a tardar. Digo, existe la posibilidad de adecuar determinados procesos para, a través de lo simbólico, de esto de lo ejemplar, de la sanción, poder generar también situaciones preventivas. No lo sé, me lo pregunto yo, digo, el ámbito judicial ha generado también soluciones novedosas. ¿Se pueden generar estas soluciones novedosas para evitarle a las familias que tengan que ir 2 veces? Porque obviamente si uno va contra una acción para reclamar, en general aparecen algunas situaciones donde hay una negativa en cuanto a las prestaciones que es manifiestamente discriminadora, ¿sí? Donde muchas familias tienen que estar constantemente reclamando ante las obras sociales para esa cobertura que en principio tendrían garantizada. Aparece acá la categoría esta de consumidor hipervulnerable, de el
la persona que tiene un seguro médico y que el seguro médico obliga constantemente a reclamar, a ir a un planteo judicial, lo pone en una situación de hipervulnerabilidad. Son preguntas que me hago. Digo, ¿hay otra acción posible a la acción de amparo? ¿La acción preventiva que trae el Código Civil es posible de utilizar para, en estas cuestiones donde aparecen planteos del colectivo de personas en situación de discapacidad, reclamos históricos que tienen que ver con el acceso a prestaciones? Se puede generar desde lo judicial, se pueden generar soluciones novedosas que permitan a la vez educar, concientizar y evitar que se den algunas situaciones. No lo sé, me lo pregunto para pensarlo en términos procesales, ¿no? Algún procesalista dirá, no, el amparo es para él. Sí, está perfecto. Lo que me pregunto es si podemos seguir pensando en eso 100, 200 años más, o tenemos que también visualizar otras acciones que generen también el resarcimiento a esa situación en la que se encuentran muchas familias que se ven obligadas a judicializar un planteo, ¿sí? El formato de lectura fácil, en términos, yo me pregunto también esto, ¿solo para quien sabe leer? O el formato de lectura fácil, por ejemplo, en los procesos de restricción a la capacidad jurídica, es también para los apoyos. Porque muchos, uno visualiza y dice, no, bueno, como el interesado o la persona que se le va a restringir la capacidad jurídica no sabe ni leer ni escribir, no tiene sentido. No, está la madre que por ahí tiene una formación que le interesaría tener esa lectura ahí todos los días y leerla cuando se le dé la gana, ¿sí? Si no, lo que estamos haciendo también es dejarlo afuera de ese documento en el cual está involucrada, porque es el apoyo, ¿sí? Pero no se lo damos en formato de lectura fácil. ¿Por qué no? ¿Sí? Si lo pide. Además, forma parte de esa relación sustancial. La estamos designando. En general, uno sabe, volvemos a cómo atraviesa el género estas problemáticas. La madre, la tía, la hermana, que se terminan ubicando en un rol de cuidado, y aun cuando desconozcan esta posibilidad de la existencia de formato de lectura fácil, los operadores judiciales, que somos quienes conocemos, sí, esto, podíamos facilitar, podíamos comenzar a que esto, más en aquellos lugares donde están alejados de las zonas urbanas, hay una gran población rural y existen muchos planteos de estas características, y es necesario contar con ese documento también, ¿sí? Contar con ese documento en una lectura que sea sencilla. Sí, acá aparece la vulnerabilidad en términos interseccionales, ¿no? No solamente respecto de la persona interesada y que está vivenciando una situación de discapacidad. Aparece por ahí una cuestión que tiene que ver con la falta de formación en el ámbito educativo, la posibilidad de tener acceso a un documento jurídico que involucra a una madre, a una tía, a una hermana, y que necesita leerlo para estar tranquila, ¿sí? Más allá de la explicación que uno le pueda dar en el juzgado, en una defensoría, ¿sí? Contar con ese documento y recurrir a él cuando tenga dudas. Me parece que si lo hacemos nosotros con cualquier documento jurídico que tenemos, digo, no, me refiero entre comillas, ese nosotros cuando uno habla de el formato tradicional de quienes ejercemos, quienes estamos en la administración de justicia, ¿por qué aquel que no frecuenta estos ámbitos no puede hacerlo? ¿Sí? Y tenés ese documento y recurrir a él con inmediatez. Los ajustes razonables en los derechos sustantivos, en el término de salud, el derecho a la maternidad, paternidad de las mujeres y hombres con discapacidad. El tema de la posibilidad de elegir una familia hoy y ser no necesariamente el formato tradicional de familia, ya sabemos, no voy a hablar mucho de eso, ni es el ámbito, pero las técnicas de reproducción humana asistida no solamente son como respuesta a la esterilidad, sino también en aquellas personas que deciden conformar una familia sin ese formato tradicional al que estamos acostumbrados en una generación. Y se van generando situaciones novedosas y que obviamente hay que salir a dar respuesta. Entonces, ¿cómo acá aparecen estas cuestiones también que tienen que ver con la familia y el acceso a determinadas prácticas? ¿Sí? Voy pasando, estoy viendo la hora también. Camilo, ¿voy bien? Bueno, continúo. La aplicación de las... Perfecto, perfecto. Todo el tiempo que quieras tomarte, no hay problema. Muy bien. Continuamos con esto de las medidas de acción positiva, el diseño universal y los ajustes razonables en los derechos sustantivos. Más o menos voy terminando, pero un poco es, entonces, el diseño universal
los ajustes razonables en los derechos sustantivos, y después aparece otra estrategia que son las medidas de acción positivas, medidas afirmativas, en algunos casos conocidas, que tienen que ver, por ejemplo, con los cupos. Eso no es un ajuste, sino que son lo que se llama medidas de acción positiva. Propiciar determinadas normativas para generar algún beneficio en un colectivo que históricamente estuvo discriminado en el caso de las personas en situación de discapacidad en lo laboral, por ejemplo, este cupo del 4% en el ámbito estatal, que abarca ese cupo, abarca todas las esferas, todos los ámbitos de contratación, ¿no? Incluida la tercerización. Por eso les mencionaba esta posibilidad en el ámbito judicial. No se limita solamente en el caso de Neuquén, o en la provincia de Buenos Aires, donde quieran visualizarlo, quienes estén, el Tribunal Superior de Justicia respecto de concursos, sino también el Consejo de la Magistratura, porque forma parte del ingreso de planta al personal que forma parte del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces, cuando uno, si necesita hacer un concurso para magistrados, funcionarios, y se presenta alguien que requiere un ajuste razonable para poder rendir ese concurso, necesariamente habrá que entablar un diálogo y tener en cuenta todas estas cuestiones que fuimos viendo desde el inicio de esta charla. Además, los concursos, nosotros en la provincia de Neuquén se generaron concursos, en principio concursos específicos para el ingreso de personas en situación de discapacidad con los ajustes razonables que necesitaba cada uno de ellos en casos particulares, pero también con un diseño de los concursos que intentaba generar la mayor amplitud posible en respecto de la diversidad y las personas que iban a participar. Se está, aprovecho y lo comento, se está todavía en una etapa donde se sigue con postulantes que ya han rendido, han aprobado esa etapa de idoneidad y la etapa técnica, y se está trabajando, que es otra etapa completa, en el ingreso ya, porque en el puesto de trabajo también aparece otra cuestión que hay que trabajar y que acá viene con la adecuación de las conductas actitudinales, ¿no? Esto que pareciera ser algo sencillo y no lo es, y es justamente lo que muchas de las veces conlleva el fracaso de algunas situaciones en las que se va avanzando mucho y lo actitudinal nos pone un freno, ¿sí? Esto me parece que Agustina la semana pasada habló y siempre se conversa en estos espacios, la barrera actitudinal es por ahí la barrera que está más consolidada, que es muy difícil de derribar, de trabajar. ¿Cómo se trabaja también? Eso, con más información, con más educación, ¿sí? Sabemos los prejuicios, los estereotipos que están tan consolidados en el colectivo de personas en situación de discapacidad, como esto de la infantilización, esto de considerar personas asexuadas, ¿no? Entonces, el modo de ir quitando esas barreras actitudinales es justamente con esto que se celebra, que hace ahí la gente de Mar del Plata y todo el equipo del Instituto de Estudios Judiciales, que es traer estas posibilidades de compartir estos espacios, ¿no? Entonces, en la apertura de concursos específicos, pensar esta idea de la diversidad también para los exámenes, y obviamente esto de unos exámenes aplica al ingreso a un trabajo o en el ámbito académico también. Pero bueno, esto del trabajo, los ajustes razonables y algunas medidas de acción positiva, como es establecer o prioridades para el uso de espacios públicos en la explotación de pequeños comercios, son medidas de acción también positivas. Es decir, se trata de dar una prioridad para que esos lugares con algún fin comercial puedan ser administrados, explotados por alguna persona que forme parte del colectivo, de modo tal de propiciar el ingreso a esta esfera laboral, ¿no? Y acá vuelvo, ya que estamos acercándonos, vamos viendo cómo en los distintos, esto que les señalaba al principio, en las distintas esferas sociales, las personas con discapacidad se encuentran en una desventaja, ¿sí? Piensen algún ámbito en el cual no se encuentren en desventaja y vamos a ver que en general en todas. Y de ahí la importancia de visualizar esto, lo teórico, lo conceptual, para ver cómo lo vamos aplicando. En general uno ve, bueno, la rampa, el baño, todo, no. Bueno, esas son cuestiones que ya no merecen una discusión.
ya están agotadas como estrategias que hacen al diseño universal y a la accesibilidad, ¿sí? Lo que tenemos que pensar después es un poco más allá de esas cuestiones, ¿sí? Yo a veces utilizo figuras, fotografías que son representativas de lo que uno quiere decir para, en aquello que no haya podido ser claro, poder graficarlo, poder individualizarlo, mostrarlo de una manera mucho más sencilla. En esto es una imagen que apareció hace un tiempo, me parece en alguna de las redes, y era como un peluquero en ese niño que necesitaba cortarse el pelo, pero que no tenía ninguna intención de sentarse en la silla como habitualmente hacen niñas, niños, adultos. Quería estar jugando con su teléfono, y quien adecuó lo actitudinal ahí fue el peluquero. Algo sencillo, había que verlo. Ahora lo vemos y sí, claro, chocolate por la noticia nuevamente, pero una respuesta habitual podría haber sido, bueno, que venga en otro momento cuando esté más tranquilo y se corta el pelo. Yo utilizo estas cuestiones de la cotidianidad para que a partir de esos ejemplos uno pueda empezar a ver cómo la imaginación después hay que utilizar en la misma intensidad para otras situaciones complejas que seguramente requieren otras soluciones, ¿no? Pero bueno, se trata de usarla, de ser amplios y ver estas cuestiones. Y como para ir terminando, y lo pongo, no es a modo de conclusión ni nada, sino tratando de generar más inquietud, más preguntas, y sabiendo o esperando que esto tenga la posibilidad de aquel que quiera seguir acercándose pueda hacerlo a estos temas. Pensar esto, que la institución de los ajustes razonables es como la última estrategia, el último recurso que tenemos en los casos individuales para que una persona acceda a un derecho determinado cuando está obstaculizado por algo. Si eso no es posible, lo que va a haber, hay un costo acá. Y es el fatal, el costo, el determinante, que es el costo, es la frustración de ese derecho para esa persona. ¿Sí? El costo es que esa persona, en ese caso particular, no va a acceder a ese derecho para el que estaba pidiendo un ajuste razonable. De ahí que esto de que se requiere la mejor imaginación posible para realizar un ajuste que quizás en otro contexto no hubiera parecido, no, mira qué insólito, bueno, hoy, en este caso, para esta situación, necesitamos adecuar esto. Es el modo de realizarlo, ¿sí? Para que esa persona acceda a ese derecho. El ámbito de aplicación del diseño universal, de los ajustes razonables, son todas las esferas de la vida, no se limita al ámbito laboral o educativo, y los ajustes de procedimiento en el ámbito judicial, también la importancia de, en todos los procesos, ¿sí? No limitarlo al ámbito del derecho de familia. Y también tener en cuenta las consecuencias de la no aplicación de estos preceptos que nos trae la Convención, la responsabilidad internacional, la discriminación respecto de esa persona, la consolidación de los prejuicios y estereotipos, la discriminación que se sigue y la marginación a la que seguimos dejando a aquellas familias a las cuales no les acercamos estos recursos, estas herramientas. Las barreras actitudinales también requieren medidas de acción positivas, ¿no? Esto, ser claros no significa infantilizar las audiencias judiciales, pues se consolida un estereotipo sobre la especie. Yo insisto con esto porque la verdad es que también acercamos la entrevista personal, pero como un recurso que sea clarificador y que sea beneficioso, no para retroceder en el tiempo para atrás, ¿sí? Entonces, las audiencias, cualquier audiencia judicial o cualquier comunicación, desde la persona que se acerca a un mostrador y es recibida por primera vez en el ámbito judicial, no requiere que le hablen con un lenguaje infantil, requiere que seamos claros, ¿sí? Necesitamos claridad en la comunicación, ¿sí? El ámbito de aplicación de los acomodos razonables debe incluir también, esto me parece también importante, a las personas que no tengan una discapacidad, pero que estén en una situación en relación con otra persona con discapacidad. Y en el caso que me parece muy importante, muy interesante, es aquellas personas que están siempre en el rol de cuidadoras. ¿Sí? ¿Cómo aparece esto, no? En que su rol de cuidadora es sustancial para la vida de la otra persona. Y si no le realizamos un ajuste, no realizamos alguna medida de accesibilidad o alguna cuestión específica, no ponderamos esa relación que se da, terminamos
generando una discriminación por asociación, ¿sí? Porque privamos a esa persona del acceso al trabajo y quizás era el único sostén de familia en esa familia. Evaluar el costo que conlleva la denegación del ajuste en términos de falta de inclusión o de segregación y las consecuencias sociales de ello. Entonces, yo lo pienso en términos de las resoluciones judiciales que decía al principio, digo, sería interesante que así cuando se traten de cuestiones en las cuales están involucradas niños, niñas o adolescentes, y si bien la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes lo menciono en términos amplios, es interesante digo, hay otros y es interesante aplicar los conceptos que nos trae la Convención para armonizar esas dos convenciones y sacar lo mejor de cada una de ellas para la resolución de un conflicto. También por una cuestión simbólica de darle entidad a una convención que es necesario seguir formando, seguir educando, seguir impregnando todo el sistema judicial de esta perspectiva en materia de discapacidad, que por supuesto uno no puede más que coincidir con todo lo que dijo Agustina Palacio la semana pasada, ¿no? En esto de la mirada y el enfoque. Del mismo modo de advertir esto de si existe o no en el ámbito judicial, y mi observación, por lo menos dentro del ámbito judicial, es que existe una ausencia absoluta en materia de discapacidad en el ámbito judicial, y eso obviamente genera un servicio de justicia poco eficaz y que termina siendo insuficiente para determinadas situaciones particulares y en general deja un sabor a poco. Creo que vamos, no sé qué hora es, ya vamos terminando. Bueno, les agradezco mucho Camilo y Marcelo. Cierro en general con una pequeña frase que es de Bela Bartók, de un disco del Chango Espacio, que me gusta citar porque de ahí la encontré. Lanzarse a lo desconocido de lo conocido pero intolerable. De eso se trata también el tema de innovar, generar soluciones novedosas, incluso en lo cotidiano, en nuestro ámbito judicial o nuestro ámbito de trabajo, cualquiera sea el mismo. En el acompañamiento, en el abordaje, en la mirada que se tuvo históricamente en las personas en situación de discapacidad, siempre existió una marginación. Me parece que ya eso es intolerable. De lo que se trata es ir a una situación que respete la dignidad, que respete los derechos humanos y más allá de que en principio alguna solución nos parezca un poco curiosa, lo que tenemos que ponderar es el diálogo, el respeto por la otra persona y si esa solución va a ser la que termine haciendo posible el acceso a determinados derechos. Fundamentalmente en lo que hace también el acceso a la justicia, entender que si no realizamos los ajustes de procedimiento, lo que hacemos es limitarle justamente un derecho sustancial como es el acceso a la justicia. Marcelo, Camilo, nuevamente muchas gracias y a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharme en estas casi 2 horas. A mí me obsesiona mucho esta cuestión, esta temática. Estoy a disposición de cualquier inquietud que tengan y agradezco mucho nuevamente haber podido compartir esto, así que a disposición. Ahí está el mail para que si hay alguna inquietud. Y por supuesto que lo que dije es apenas un acercamiento para intentar generarles una inquietud en todos estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Claudio, por estar nuevamente en una actividad que proponemos desde el Instituto de Estudios Judiciales. Mientras damos tiempo para si alguien quiere hacer algún aporte, alguna consulta, recordarles que la semana próxima, en el mismo horario, con el mismo enlace de acceso, vamos a estar escuchando a la doctora Silvia Fernández, asesora de incapaces del Departamento Judicial de Mar del Plata. Ella va a estar hablando sobre el modelo de apoyo para la toma de decisiones, apoyos formales e informales y designación de apoyo sin restricción a la capacidad jurídica. Así que bueno, los esperamos ahí para volver a encontrarnos. Sobre el final de estos encuentros, creo que la primera semana de noviembre estamos terminando este ciclo. Vamos a colgar todos los videos de todas las exposiciones y también todos los PowerPoints y demás materiales. Y también les vamos a proponer una instancia muy breve de evaluación para que puedan descargar ahí los certificados de participación en este curso.
Así que bueno, sobre el cierre de este ciclo, la primera semana de noviembre, les vamos a hacer entrega de todo el material que ahí vi en el chat que están pidiendo. Así que bueno, Daniela Carrera, excelente exposición. Celebro ser creativos y flexibles para moldear las formas jurídicas, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, perdón. Ese era un comentario ahí que tenemos Bueno, muchas gracias, al Daniela. agradecimiento. Aprovecho a agradecer a Silvia, también Fernández, a la doctora Fernández, por la verdad que compartir estos espacios para mí es más que gratificante y enriquecedor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Mientras tanto, también, ya que en el último tramo de la exposición de Claudio hablaste de la claridad en el lenguaje, los quiero invitar a una jornada que que organizamos desde el instituto mañana a las 2:30 de la tarde. Es en celebración por el Día Internacional del Lenguaje Claro. Va a contar con la participación del doctor Sergio Torres, vicepresidente de la Corte. Vamos a estar ahí hablando un poco de las experiencias en lenguaje claro que han habido en distintos juzgados de nuestra provincia. Esto, justo como Claudio lo nombraste, me parecía como oportuno mencionarlo. Bueno, se celebra ese tipo de Eh, iniciativas. sí. Así es. Bueno, creo que tu claridad ha dejado a todos sin dudas, por Buenas lo tardes. menos. Acá tenemos a alguien que habla. A ver. Hola. Sí, Ahí está. mi nombre es Natalia Álvarez. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia? Yo lo que quería saber era si existe algún registro o algún relevamiento de los ajustes de procedimiento, Hay, digamos, de la utilización de los distintos recursos que puede haber. sí, yo creo que en general hay algunos manuales de buenas prácticas que a veces son iniciativas. No creo que haya algo oficial que tenga alguna obligatoriedad, ¿sí? Más allá de las normas procesales. Em, Sí, también uno tiene que pensar que en muchos códigos procesales son bastante obsoletos, son bastante viejos y la reforma es lo que nos está pasando, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, que se está reformando el código procesal. Uno aspira también a que se ponderen este tipo de iniciativas, pero para ello aparece también esto la necesidad de involucrar a quienes, a asociaciones y demás, para que puedan acercar al ámbito judicial respecto de la modificación de una normativa local, cuáles son algunas de las inquietudes históricas que han tenido, por ejemplo, o los obstáculos habituales que han tenido las personas en situación de discapacidad, ¿no? Como para visualizarlo, me parece. Después, si uno puede ver, hay un manual que yo tomo como referencia de Inés Araos, de España, que tiene eh, muchas figuras interesantísimas que las compartiré después también al momento de... No me di cuenta de ponerlo ahora, pero Inés Araos se llama. Y yo a veces visualizo mucho ahí figuras que tienen que ver con esto de los ajustes de procedimiento, que sugiero la lectura, Natalia, para poder ser más claro. Muchas gracias. Paula Alonso, tenés la mano levantada. ¿Querés decir algo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarle al doctor si en su provincia cómo están resolviendo el tema de los intérpretes de lengua de señas en el caso de que en los procesos se encuentre tanto imputados o víctimas personas sordas. Acá No, sí. en principio, creo que la respuesta te la podría dar una de las compañeras que está acá, que ha tenido alguna experiencia más, creo que inmediata o frecuente, la doctora Daniela Carrera, que está en una oficina específica en el ámbito del Poder Judicial, y por ahí han tenido más inquietudes de estas. Si no, corregime, Daniela, son por ahí iniciativas muy individuales de qué es lo que aparece en el ámbito, en el caso particular, ¿no? Si uno tiene que proponerlo o no. Y buscar ese recurso. No está, me parece, todavía internalizado o no forma parte de un recurso de la planta permanente como podría considerarse respecto de otros profesionales. Corregime, Daniela, si... Hola.
Hola, Claudio, buenas tardes. Hicimos un procedimiento de convocatoria para que se pudieran anotar como peritos, porque, bueno, no hay muchos, y sí establecimos también el procedimiento para poder pagarles, estableciendo que el valor hora de los intérpretes es el 60% del valor use, y el procedimiento interno para llamar a un intérprete, se certifica, presentan su factura, las barreras internas que también a veces no contribuyen a ofrecer un buen servicio. Pero tenemos la limitante de que no hay muchos intérpretes. Recién este año en Neuquén se está terminando la carrera de intérprete de lengua de señas. Entonces, actualmente hay anotados 2 que ofician de perito y vamos llamando a esas 2 personas, pero no tenemos a alguien interno de planta en el Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Yo soy de Mar del Plata y en realidad nosotros tenemos el problema inverso, porque tenemos una perito, intérprete de lengua de señas, inscrita en la Cámara Civil, del Fuero Civil y Familia, no la convocan, nunca hacen sorteo, y del Fuero Penal tampoco hay un llamamiento, digamos, para que haya intérprete de lengua de señas, con lo cual las personas sordas no se les estaría garantizando el acceso a la comunicación. Sí, ahí está pedirlo, ¿no? Hay que... Sí, eso, aceitar los procedimientos internos para facilitarlo, porque a lo mejor los funcionarios, las funcionarias no conocen los mecanismos. Eso a veces internamente nos pasa, Claudio, de no saber a quién llamar o qué recursos podemos tener. Por ahí una buena campaña de difusión de cómo hacer el sorteo y demás. Sí, igual lo estamos haciendo. Bueno, yo estoy en el Instituto de Derecho de Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, soy la directora y hemos remitido notas del año pasado, que venimos mandando notas tanto al Fuero Civil como al Penal, pero bueno, no estamos teniendo eco. Así que bueno, por eso digo, estamos en la situación inversa a ustedes. Tenemos peritos, pero no es convocada. Pero bueno, quería saberlo porque está bueno saber en el territorio de la Argentina cómo se están manejando en otros lugares, ¿no? Sí, buenas tardes. Estos espacios generan este intercambio, estas posibilidades. Perdón, corté a alguien, perdón. Lorena, creo que estás muteada y no te estamos pudiendo escuchar. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Hola, buenas tardes. Perdón que justo ladra el perro. Bueno, les quería contar sobre esto que están hablando, de cómo se aplica el tema, en este caso mencionaban de las intérpretes. Yo trabajo en el Centro de Justicia de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Coordino un programa para atención de derechos de personas con discapacidad, y lo que hacemos desde el programa es facilitar justamente los ajustes razonables que las denunciantes necesitan en función de su discapacidad, ya sea un intérprete, ya sea lo que sea que requiera la persona. Una de las funciones de la oficina es esa, y hacer un seguimiento también más allá de la denuncia de la persona. Si la persona está en una situación que no accede a derechos básicos, acompañarla para que tenga el acceso a sus derechos básicos, como hacer el trámite de un CUD, una pensión no contributiva. Si bien eso excede al centro de justicia, en el programa está contemplado. Bueno, buenísimo conocer esas experiencias también. Y por otro lado también quiero hacer una consulta, porque yo tengo discapacidad visual y quería saber si los PowerPoint y todo lo que compartan lo pueden enviar en un formato de texto para que yo pueda acceder. Sí, recontra, y además que es un error mío también, porque creo que lo hablamos no me acuerdo si con Camilo ya en la anterior formación, y que tenía que ver con esto, Lorena, de justamente por el tema que tratamos, consultar si alguno necesitaba un ajuste específico para poder dejar a disposición este material con antelación y poder compartir esto en igualdad de condiciones. Si eso no fue así, asumo la responsabilidad, las disculpas también las pido ahora mismo,
y trataré de suplir ese error pasándote la información cuanto antes, del modo que me pidas, porque esto nos pasó en un curso presencial hace como 4 años atrás, 5, donde yo había podido, hablando con Daniela, que me puso al tanto de un compañero que estaba en una situación similar a la tuya, y pudimos observar esta posibilidad de adelantarle la información antes, y ahora, bueno, también esto de las inscripciones, y eso a veces como son tan estándar, imposibilita que cada participante pueda advertir a los organizadores acerca de las Claro, particularidades. yo encima, incluso yo en mi caso me inscribí ya luego de la clase de Agustina porque fue cuando vi la información del curso. Así que esa me la perdí también, por eso preguntaba en el chat si la podían enviar como para poder Sí, de ver. hecho, Sí. también si es necesario por WhatsApp, tenerla más rápido, pedís ahí, Dale, más práctico. ¿cómo les paso el número Sí, por yo mail? ahí les paso, lo doy al teléfono ahora por el chat, o si No, lo no te puedes, preocupes, sino por mail. Yo ahí dejé mi mail, si me querés mandar por mail, yo lo puse bueno, en el chat a mi mail, que es loriaguirre.argentina@gmail.com, si me querés porque enviar la por verdad es que ahí. la información es para compartirla cuanto antes, y en este caso, me Dale, parece ahí que está mi mail, si me querés mandar por ahí, buenísimo. sí. Gracias. Bueno, no, por favor. Muy interesante también, gracias. Bueno, Súper claro fuiste. se agradece. Marcela, además de agradecer por tu exposición, Claudio, pregunta tu opinión para adecuar planes de estudio en diseño universal, tomando el caso Naranjo. Y yo ahí mucho no me quiero meter con lo pedagógico, ¿no? Porque es una esfera que a mí no es propia mía, y tengo todas las limitaciones que uno imagina respecto de un abogado en ese ámbito, pero me parece que es más del ámbito educativo. Sí que lo que tenemos que tener en cuenta son el ámbito estatal o una entidad privada, y por otro lado el acceso a la educación, ¿no? ¿Cómo aparece, cuál es el derecho sustancial que está en juego y la importancia de esto? Si no logramos adecuar los planes, el proyecto pedagógico individual, creo que en algunas regiones tiene ese nombre, estamos seguramente dejando afuera a alguien. Implica también un diálogo intenso entre varios actores que hacen al aspecto educativo. Pero a la vez también en el ámbito educativo, Marcela, yo me puedo poner a hablar todo el día, perdónenme, a mí me encanta hablar de estas cuestiones. En el ámbito educativo, además de eso, también la importancia de la información que se transmite al grupo de alumnos y alumnas, y que tiene que ver con también, no solamente en formatos accesibles, sino también en cuanto a utilizar determinada información que tenga que ver con derribar prejuicios respecto del colectivo de personas en situación de discapacidad, ¿no? Esto de, así como sucede en el género, también respecto al colectivo. Así como no le decimos, mamá lava la ropa, papá va a trabajar, esa tarea quedó obsoleta, propia de un contexto determinado, y sería intolerable advertir que un niño, una niña llegue con esa tarea para hacer en su casa. También en cuestiones que hacen al colectivo de personas con discapacidad, hay una tarea por parte del ámbito educativo de generar otro tipo de concientización, de formación en ese grupo etario que es tan importante, ¿no? Para evitar que esos prejuicios después se consoliden como adultos. Pero lo pedagógico me excede. Pido disculpas de no poder responder en mucho más. Muy bien. Bueno, en el chat por lo menos no tenemos más participaciones. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Si no, bueno, Claudio, nuevamente agradecerte, convocarte para una futura charla. Seguramente, bueno, ya estamos pensando en el año que viene. El año se nos está acabando. Bueno, y nuevamente gracias a Silvia, Agustina, Camilo, Marcelo, todo el grupo de la zona marplatense que organiza esto y tan generosamente me han invitado a compartirlo. Muchas gracias a vos nuevamente. Agradezco también a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Nos encontramos el próximo miércoles para escuchar la exposición de la doctora Fernández. Así que bueno, que tengan una buena tarde.